¿Sabías que las personas altamente sensibles son genios en potencia y que su éxito o fracaso dependen de que superen el reto de adaptarse al sistema? Por eso son personas borderline, porque bordean los límites de la realidad, tanto por el lado del éxito, lo positivo, las virtudes y la genialidad, como por el lado del fracaso, lo negativo, los defectos o los trastornos mentales. Estas personas son conocidas por la psicología como altamente sensibles, precisamente porque son personas mágicas, enigmáticas, temidas, envidiadas, amadas y odiadas. Seres diferentes e intensos, en los que se esconde el misterio de la evolución del ser humano, y a quienes corresponde liderar el proceso del cambio planetario que conduce a una nueva humanidad. Si encuentran la forma de adaptarse al sistema, pueden convertirse hasta en personas Asperger o savants, o sea, genios autistas en algún campo de la realidad, que se destacan en medio de la población como artistas, creativos, empresarios, líderes, innovadores o precursores. Pero si no se adaptan al sistema, pueden terminar marginados del mundo, convertidos en autistas, drogadictos, fracasados, mantenidos, con problemas mentales, bipolares, esquizofrénicos, depresivos y hasta suicidas. En este primer video de la guía de personas altamente sensibles, analizaremos este tipo de personas, los innumerables retos que tienen y las formas de conectarse con el mundo y salir adelante, teniendo esta personalidad tan enigmática. Las personas altamente sensibles o PAS son aquellas a quienes se les empieza a activar el modo cognitivo espiritual y el potencial cerebral que no utilizamos, por lo que entran en un proceso de cambio de vida en el que van transformando su ser, sus creencias, sus gustos, hábitos y sus modos de vida, quedando cada vez más diferentes con respecto a las personas normales. El término paz surgió en la década de los 90, con las investigaciones de la doctora Elaine Aron junto a su marido Arthur Aron, de las que pudieron concluir que las paz tienen su sistema nervioso más fino, por lo que reciben relativamente mucha más información sensorial que alguien con una mediana sensibilidad. Este fenómeno humano de las PAS se llama técnicamente neuroactivación, ya que corresponde al aumento en la actividad cognitiva y a la activación del potencial cerebral, generado por el cambio de paradigma mental, por el cambio en nuestro ADN y por la evolución de la conciencia a lo largo del sistema evolutivo humano. Este sistema evolutivo humano es como una pirámide dividida en 4 niveles, que corresponden a las 4 etapas de la evolución de la conciencia: etapa neuronormal, etapa índigo, etapa cristal y etapa arcoíris. Para reconocer en qué etapa de paz se encuentra cada individuo, hay que tener en cuenta que las personas altamente sensibles se dividen en 3 niveles de conciencia: índigo, cristal y arcoíris. Las personas índigo sobresalen por ser líderes, raras, rebeldes, auténticas e intensas. Las personas cristal son sensibles, solitarias, mágicas, calladas, profundas y místicas. Y las personas arcoíris son visionarias, precursoras y profetas. Esto quiere decir que las personas altamente sensibles son el polo opuesto de las personas neuronormales. En nuestra página web culturaneuroactiva.com, en el menú puedes encontrar el test de personas altamente sensibles y el test de niveles de sensibilidad, en donde cualquier persona puede enterarse si es o no paz y en cuál etapa se encuentra. Es importante entender que la neuroactivación abarca manifestaciones sociales y teorías que la ciencia aún no ha relacionado, pero que son partes del mismo fenómeno. Los nombres de estas teorías son los siguientes: personas altamente sensibles, personas neuroactivas, personas índigo, personas cristal, personas arcoíris, cultura emergente, semillas estelares, cambio de conciencia, cambio planetario, cambio de paradigma y nueva humanidad. Los riesgos de ser una persona altamente sensible empiezan cuando no se sabe enfrentar con técnicas a las diversas características y retos de ser paz, ya que puede que se presente alguna de las siguientes problemáticas: tener problemas de conexión con el mundo, sentir que no se pertenece a este mundo
o sentir que la vida le quedó grande a uno y que uno no tiene más destino que ser un marginado social. Ser un líder negativo, ser insoportable para las demás personas, meterse con la ilegalidad, delincuencia o malas amistades. Tener problemas mentales como autismo, crisis nerviosa, adicciones, hiperactividad, irritabilidad, bipolaridad, déficit de atención, problemas de aprendizaje, depresión, sinsentido, tendencias suicidas o esquizofrenia. Ser un rebelde o un inadaptado social. Pasar por períodos de profunda soledad hasta sentir angustia y desolación, sentirse incomprendido, no tener con quién hablar. Tener problemas de independencia, de poca autonomía y de fallas en el autosostenimiento. Tener pruebas de vida de forma constante, las cuales exigen y preparan al ser para que aprenda y evolucione en el camino del proceso interior. Tener habilidades mentales que al principio no se saben manejar y hacen daño en lugar de beneficiar, como por ejemplo esquizofrenia, pesadillas o premoniciones catastróficas. Tener ataques de oscuridad de forma periódica o ser atormentado por los propios demonios. Las ventajas de ser paz son las siguientes: descubrir que usted no es la única persona que siente y le pasan este tipo de situaciones, sino que esto es un fenómeno neuropsicológico que vive un porcentaje de la población. Tener claro que esta condición especial del ser humano no es una enfermedad en sí misma, sino que lo patológico está determinado por el tipo de manejo que se le dé a dicha situación, el cual puede ser estructurado o desestructurado. Entender que todas las dificultades son pruebas arquetípicas y que cada prueba tiene técnicas para ser superada correctamente. Saber que cuando se alcanza la maestría en el manejo de la situación, todas las dificultades se transforman en talentos. Tener activas las habilidades mentales, ser más intuitivo, creativo y sensible. Y por último, ser capaz de manejar la realidad espiritual a voluntad e interactuar con espíritus y entidades espirituales. La historia de las personas altamente sensibles empieza a partir de los años 60 y 70, en donde surge la primera oleada de paz, que corresponde al movimiento hippie. Pero en los últimos 30 años se convirtió en tendencia social, la cual se nota en fenómenos positivos como el vegetarianismo, la permacultura, el activismo social y el retorno a la tierra. O también se notan fenómenos negativos como la drogadicción, la hiperactividad, bipolaridad y déficit de atención. Estos son un problema, pero debido al desconocimiento que la propia persona tiene de su condición. Es por esto que cuando llega a la maestría, deja de ser patología y se convierte en virtudes y habilidades. Las personas neuroactivas o paz son la base de la cultura emergente y las gestoras del cambio planetario, al ser las primeras que pasan por la crisis de activación del modo cognitivo espiritual o del hemisferio derecho, y en esa medida son las llamadas a realizar la construcción de la nueva humanidad. Al inicio del proceso interior, en su problema de adaptación al mundo, las paz están viviendo el drama de plantearse cosas como ¿por qué soy diferente? ¿Por qué no encajo en ciertos contextos sociales? Y como el mundo les molesta mucho, entonces se van autoaislando, lo cual es riesgoso porque pierden la conexión con el mundo, y eso incrementa las patologías, pero también es bueno porque las protege de su fragilidad y su diferencia. Ser persona altamente sensible es un proceso de ir conociendo una nueva frecuencia mental y energética. Es como aprender un nuevo idioma, o sea que al principio se parece a andar en una jungla, pero poco a poco se va aclimatando y encontrando el propio camino. Es un proceso muy lindo pero confuso, y como se corre el riesgo de perderse en el camino, por eso la importancia de tener una buena guía, para escoger siempre lo más sano y de esta forma poder vivir la belleza de este proceso. La importancia de contar con una guía de paz es precisamente porque esta guía nos informa y nos previene de los riesgos que ofrece ser altamente sensible, y nos da herramientas para manejar sus diferencias con el mundo, y manejar sus problemáticas y defectos hasta convertirlos en virtudes o dones. Ser paz no es un problema en sí mismo. El problema radica que en nuestra sociedad no existe un punto de referencia que sirva de guía para estas personas que inician con el despertar de conciencia y todo el proceso de transformación de sus seres y sus vidas. Por eso es que Cultura Neuroactiva tiene como objetivo convertirse en esa guía especializada.
Si usted es una persona altamente sensible, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Investigue más sobre paz. Trate de relacionarse con personas similares para poder compartir las temáticas que más le interesen. No pelee con el mundo por más diferencias que tenga con él. Trate de enfocar su oscuridad y problemáticas como oportunidades para aplicar sus talentos y desarrollar su misión. En sus problemáticas, pase rápido del por qué al para qué, para que salga rápido de la condición de víctima y aprenda a sacar provecho de las malas experiencias. Medite más y realice más actividades que alimenten el alma. Sepa que hay una manera de vivir por fuera del sistema, basada en seguir el camino con corazón y en crear un proyecto de vida a la medida. Tenga muy clara cuál es su identidad y su propósito en la vida. Adquiera herramientas de defensa contra los ataques de oscuridad y no se deje robar la motivación y el buen ánimo. No se deje llevar por los pensamientos y las emociones negativas. Retorne siempre a la esencia de su ser y trate de hacerle resistencia al mal, teniendo el criterio claro para elegir siempre el bien. No se desboque en el camino de la pasión y tenga siempre en cuenta el equilibrio entre los opuestos. Tenga en cuenta que el sentir no siempre es buen consejero, ya que puede ser presa fácil del engaño, las tentaciones y la fantasía. Desempolve el vínculo con el espíritu, active su conexión con la fuente y afiance su buena relación con Dios. Trate de conservar un manejo equilibrado entre la realidad física y la realidad espiritual. Cuando se le presente un problema, busque cuál aspecto toca de su vida y sánelo trabajando el opuesto. No deposite la culpa de lo malo en nada externo y hágase responsable de la co-creación de su realidad. Navegue en nuestra página web culturaneuroactiva.com, realice los tests y entérese del universo de las personas altamente sensibles. Soy Juan David Silva, director de Cultura Neuroactiva, donde siempre estamos disponibles para apoyarle con la carta neuroevolutiva y con las terapias para personas altamente sensibles. Puede comunicarse a través de nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción del video o escribiendo a culturaneuroactiva@gmail.com. Nos vemos en el próximo video de la guía de personas altamente sensibles.